Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Gracias al Señor que nos permite congregarnos. Un poquito de frío allá afuera, pero nada que un vasito de atole no calme. Así que vamos a la palabra del Señor. Vamos a abrir, por favor, las Biblias. El tema que traigo en esta tarde: el liderazgo en la iglesia primitiva. El liderazgo en la iglesia primitiva. Por eso les voy a invitar a inclinar sus rostros. Vamos ahora. Nuestro amado y maravilloso Señor, te damos muchas gracias, Padre, por la vida. Gracias, Padre, por tu benevolencia, Señor, por ese cuidado tan especial en tus hijos. Y en esta hora, Señor, queremos y te pedimos, Padre, que te manifiestes, que hables a nuestros corazones, que uses tu palabra, Señor, que solamente sea un portavoz, un mensajero de ese mensaje que tienes para tu iglesia. Y Padre, nos ponemos todos en tus manos y que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén. Liderazgo en la iglesia primitiva. ¿Qué se dice hoy en día en relación al liderazgo? Sabemos que en ciertas denominaciones, pues puede estar en ciertas denominaciones una mujer al frente. ¿Estará bien? ¿Estará mal? ¿Qué dice la palabra? Y bueno, yo creo que como iglesia es importante que conozcamos en relación a cómo es que surge el liderazgo en la iglesia. Y bueno, vamos a verlo a través de la Escritura. ¿Y por qué? Porque uno de los problemas que han surgido últimamente, no solo en las iglesias, sino en lo secular, en todas las áreas, es en relación al liderazgo. Y queda claro que el liderazgo secular es muy distinto al liderazgo espiritual. Es decir, que el liderazgo secular surge de la voluntad de un hombre, surge de la voluntad de alguien, dueño de alguna empresa, encargado de una escuela, pero el liderazgo espiritual, ¿de dónde surge? ¿De dónde nace? ¿De la voluntad de quién? Y bueno, vamos a ver eso en esta tarde, cómo es que surge ese liderazgo en la iglesia, en la voluntad de quién está establecido, por qué unos sí y por qué otros no. Vamos a verlo a través de la palabra. Y bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 1. Versículo 12. Versículo 12. Dice así la palabra del Señor. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Si observamos aquí en el versículo 13 aparece la lista de los apóstoles. Amén. Aparece la lista de los apóstoles, los 11 apóstoles que quedaban. En el versículo 1 del capítulo 2 dice la palabra: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Había 120 personas, entre ellos 11 apóstoles, ahí en el aposento alto esperando la promesa del Señor, que es el Espíritu Santo. La iglesia inicia en Hechos capítulo 2 con el derramamiento del Espíritu Santo, y en el versículo 4, miren: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según
el Espíritu les daba que hablasen. En ese aposento alto estaban los apóstoles y había más gente que recibieron el Espíritu del Señor. Y bueno, ¿cómo es que surgen estos hombres, estos apóstoles, en la voluntad de quién? ¿Quién los elige? Y vemos la palabra en Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3, versículo 13. Miren qué dice la Biblia en relación a cómo surge los apóstoles. Después subió al monte, está hablando del Señor Jesús, y llamó así, ¿y qué dice? A los que él quiso. ¿En la voluntad de quién estuvo llamar a 12 varones? En la voluntad de Jesús. Amén. Fue el mismo Señor que él los llamó, dice la palabra. Después subió al monte y llamó, dice, y llamó así a los que él quiso. Y vinieron a él y estableció, ¿a cuántos? A 12. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a dónde, hermanos, a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y vamos a darle lectura, por favor, del 16 al 19. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. ¿Quién los eligió? El Señor Jesucristo. De él surgió elegir 12 varones, de él surgió de la voluntad del mismo Señor, surge el llamar a 12 hombres. Y bueno, vemos en la palabra, a través de los evangelios, que él los preparó, los llamó, los preparó y les dio una comisión a 12 hombres, del cual uno le entregó y se ahorcó, por lo que quedaron 11. Por eso la Escritura dice en la carta a los Efesios, Efesios capítulo 2, versículo 19. El liderazgo lo estableció el Señor. Cristo lo asignó, salió de su voluntad. 2:19. Dice la palabra, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esto es la iglesia. Y el 20 dice, edificaos sobre el fundamento de ¿quiénes? De los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El Señor Jesucristo es la piedra del ángulo. En la figura de la iglesia, como un templo, Cristo es la principal piedra del ángulo. Cristo es la base principal. Después de esa piedra del ángulo están, ¿quiénes más? Los apóstoles. ¿Quiénes son los apóstoles? Por ejemplo, en una ilustración de un edificio, ¿quiénes son? Las columnas entre los apóstoles y los fariseos. Son el fundamento, es decir, como si fueran las columnas. Y cada cristiano desde el periodo de la iglesia es como una pequeña piedra en el edificio que es la iglesia. Amén. Queda claro que la iglesia no es el templo, sino las personas que han sido regeneradas, pero en forma de ilustración, la carta a los Efesios habla de que el Señor Jesucristo es la piedra del ángulo y habla de que los apóstoles son los fundamentos, los apóstoles y los profetas. Es decir, que
Primero está la piedra del ángulo, que es Cristo, los fundamentos, que son los apóstoles y los profetas, y cada cristiano es parte de las piedras que forman la iglesia. Qué maravilloso es el Señor. Así se ha establecido, y bueno, es importante que como iglesia conozcamos cuál es el liderazgo, cómo está conformada la iglesia, quién puede estar al frente, quién no puede estar al frente según la Biblia. ¿Y por qué es importante saberlo? Para guardar y hacer conforme a lo que está escrito, porque en esa instrucción de parte del Señor hay bendición. Amén. Seguir el plan, seguir el patrón que Dios ha establecido, hay bendición de parte del Señor. Y bueno, volviendo por favor a Hechos 2:37. Hechos 2:37. Denle lectura, por favor. A ver todos. Al oír esto, dice, se compungeron de corazón cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo, y estando los apóstoles en el aposento, se levantó un hombre dentro de los apóstoles que había, llamado Pedro, y se puso a predicar la palabra. Él fue el primero que inicia a predicar la palabra, y en esa predicación se convierten aproximadamente 3,000 personas. Y dice la Biblia que se compungeron de corazón. En el versículo 37, y dijeron a Pedro, ¿y a quiénes más? A los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Indudablemente sabemos que fue Dios quien estableció que fueran varones como los apóstoles, dice varones, hermanos, y en el versículo 41 vemos ahí la respuesta de la predicación de este hombre llamado Pedro. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Cristo ya no estaba físicamente, Cristo ya no estaba presencialmente hablando de su cuerpo, mas sin embargo seguía obrando a través de los apóstoles. Y bueno, vemos ahí la responsabilidad que les había dado a los apóstoles de seguir predicando, tal como Cristo les enseñó, tal como Cristo los capacitó, tal como Cristo los mandó a que predicaran la palabra. Y observe qué dice el versículo 42. Vamos a darle lectura despacio. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Quién les enseñó la doctrina a los apóstoles? Jesús. Su maestro les enseñó esa doctrina. Y bueno, dice la Biblia que perseveraban, eran constantes en esa enseñanza. Y bueno, podemos observar que los apóstoles eran los líderes en la iglesia primitiva. Cristo, los apóstoles, observando aquí la palabra, vemos que predicaban y hablando también, por favor, en Hechos 4:13. Si usted se pone a estudiar el libro de los Hechos, va a encontrar a los apóstoles predicando con poder y denuedo, como lo hacía Pedro y Juan. ¿Qué dice la Biblia? Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Los hombres del Señor en un principio predicaban con valor, con brío, con esfuerzo, con poder la palabra del Señor, porque así se los había enseñado el mismo Señor. Y bueno, podemos observar en el versículo 11, miren qué dice la palabra, denle lectura conmigo. Este Jesús,
es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Es decir, es piedra, es cabeza del ángulo. Dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y está hablando aquí del Señor Jesucristo y observando la palabra. ¿Por qué? Bueno, pues Dios lo estableció así. Y otro ejemplo que encontramos en Hechos, por favor, 6, versículo 5. En un momento que la iglesia empezó a crecer en número, la iglesia se añadía en los que habían de ser salvos, empezó a crecer y los apóstoles dijo, no es bueno que estemos a las mesas. Es importante que elijan hombres llenos del Espíritu Santo. Y observamos en el versículo 5, vamos a darle desde atrás un poquito más. Dice la palabra, el 2, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues hermanos de entre vosotros, ¿a quiénes? A 7 varones. Escuche ahora, fíjese el orden. Cristo, los apóstoles y los profetas, todos varones, y ahora los diáconos, ¿qué dicen? Varones también. La iglesia primitiva, el liderazgo se componía de varones al frente. Dice, buscad pues hermanos de entre vosotros a 7 varones. Tenían que cumplir con ciertos requisitos, varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Esto no significa, y quiero aclararlo, no significa que no haya mujeres o que no había mujeres de buen testimonio, no significa que no había mujeres llenas de sabiduría y de fe, mas sin embargo es el orden que Dios estableció. Amén. Así lo estableció, así inició la iglesia primitiva. Y creo que sí había mujeres de buen testimonio, porque dice la Biblia que la iglesia tenía todas las cosas en común. Y para que eso suceda, tiene que haber una llenura del Espíritu Santo. Es decir, que sí había personas o mujeres que cumplían con ese requisito, mas sin embargo Dios así estableció, varones. No porque, Dios así lo establece. Y también por otro lado, hablando de los profetas, recordemos que los fundamentos son los apóstoles y profetas, dice la carta a los Efesios. Y observemos Hechos capítulo 11, hablando de los profetas. Los que vemos en la escritura, todos ellos fueron varones. Hechos 11, 27. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, ¿cómo se llamaba? Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Había profetas, claro, había profetas en el Nuevo Testamento, había apóstoles y profetas. Después de que ya se reveló la palabra está completa, cesaron los profetas, cesaron los apóstoles. Hechos 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, sí, maestros. Entre ellos se encontraba Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. ¿Observa usted en esa lista de profetas alguna mujer? No había ni una mujer. Ni apóstoles. En los apóstoles no había mujeres, en los diáconos no había mujeres, en los profetas tampoco vemos mujeres. Por favor, Hechos capítulo 15, versículo 32. Aquí observamos, dice la palabra, y Judas y Silas, como ellos también eran, ¿qué? Profetas. Consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras.
Ahora, ¿usted cree que el orden cambió, hermanos? ¿Habrá cambiado? ¿Habrá alterado? ¿Habrá dicho Dios después, pueden entrar mujeres? Cuando vemos que a Cristo, vemos apóstoles, vemos profetas, vemos a diáconos, ¿creen que en el tiempo actual Dios haya cambiado ese orden? Observe la primera carta a los Corintios. Esta carta se escribió, ¿sabe cuánto? 22 años después de que el Espíritu Santo fuera derramado en Hechos 2, 22 años después de la iglesia primitiva. Vamos a observar qué dice la palabra. Por favor, primera a los Corintios 1:12. Dice así la palabra: quiero decir que cada uno de vosotros dice, todos, yo soy de Pablo, yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Ves alguna mujer? 20 años después de que se inició la iglesia, seguían los hombres al frente del liderazgo dentro de lo que es la iglesia. Eran hombres, no encontramos aquí que diga, algún hombre como Evodia, Sintique, Lidia, Damaris, no las encontramos. Es decir, que eran hombres los que seguían 20 años después de haber iniciado la iglesia primitiva. Y eso es algo que nos ilustra que dentro del plan del Señor es que sean varones los que estén al frente. Y observamos que el Señor sigue usando al apóstol Pablo fervientemente levantando iglesias. En su primer viaje misionero levantó, por la gracia del Señor, Dios le ayudó, levantó iglesias. En el segundo también. Y algo interesante que observamos en la palabra, en la Escritura encontramos cartas pastorales, y hablando de la primera carta a Timoteo, que fue escrita aproximadamente en el 63, 66 después de Cristo, es decir, 30 años después de la iglesia. Veamos qué dice la palabra, por favor, en 1 Timoteo 2:12. ¿Habrá cambiado ese orden de parte del Señor? Dice, todos, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió a la transgresión. Amén. Se entiende que parte de esa consecuencia del pecado de Eva, hasta en el liderazgo incurrió, hasta el liderazgo afectó. Es decir, que el apóstol Pablo echa mano de lo que pasó en un principio, y él, que fue un misionero, un evangelista, que fue predicando, creo yo que pudo haber observado cómo se comportaban las iglesias locales. Eran muchas las iglesias, y él apela en la primera carta a Timoteo a recordar qué había sucedido en un principio con Adán y Eva, y menciona, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Y observamos que el apóstol Pablo, un hombre experimentado, incurre, llega, echa mano del Antiguo Testamento, de Génesis, y habiendo esta porción de las palabras, podemos observar que el liderazgo que Dios ha establecido en las iglesias es para los varones, según la palabra. No creo que cambie, porque si hubiese más libros, si observamos a la luz de la palabra, son hombres los que deben de estar al frente en el liderazgo. Más sin embargo, hermanas, ustedes son una parte importante y hermosa en la iglesia. Una iglesia sin mujeres sería muy difícil que avance. Y ahorita lo vamos a ir viendo, cómo ustedes son tan importantes para el Señor. Dios ha establecido ministerios muy importantes, valiosos, fundamentales dentro del cuerpo del Señor. Y vamos a ir analizando esto. Algo que me llama la atención, mientras Timoteo se encontraba en Éfeso,
Pablo le dirige una carta y observe 1 Timoteo 3. Y en el mismo tiempo que le dirige a Timoteo, termina y hace otra carta y se la dirige a Tito estando en Creta. Y observemos uno en Éfeso, en otro en Creta, pero el patrón sigue respetándose. Por favor, versículo 1, dice, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Y aquí va una palabra clave. ¿Qué dice? Marido de una sola mujer. ¿A quién tenían que establecer Timoteo, preparar gente para el obispo? A un varón. Amén. A un varón, dice, marido de una sola mujer. ¿Cómo tenía que ser este hombre? Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y ahí está la clave. El apóstol Pablo pensaba mucho que la iglesia es del Señor y la responsabilidad iba a caer sobre el apóstol Pablo en todo lo que hacía. El versículo 6, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Y bueno, podemos observar cómo el apóstol Pablo establece ahí con Timoteo. En el mismo momento le mencionaba, mientras Timoteo en Éfeso, Tito estaba en Creta, y miren qué le dice la palabra. Por favor, Tito capítulo 1, versículo 5. 32 años después de que inició la iglesia primitiva, por esta causa, Tito te dejé en Creta. ¿Para qué? Para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Observemos el mismo patrón que así como le escribe a Timoteo, le escribe a Tito. El versículo 6, déle lectura por favor. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿No habrá utilizado copy-paste? Es lo mismo. Lo que le dice a Timoteo, ¿a quién se lo dijo también? A Tito. A Tito. Bueno, así lo vemos en la palabra. Es cierto, las mujeres forman parte importante. Sería muy difícil el crecimiento espiritual de la iglesia si no hubiese mujeres. ¿Sabe por qué? Estaba analizando, por mencionar, el 90% de los maestros en esta iglesia, ¿qué creen que son? Mujeres. Son como miembros de esta iglesia, ¿quién creen que gana? Las mujeres. En los servicios, ¿quién creen que gana en la asistencia? Las viudas. Las mujeres. ¿De verdad qué sería sin las mujeres? Si se pone a contar ahorita, ¿quién creen que gane? Las mujeres ganan. Son una parte importante, una parte hermosa en la palabra, y aunque no se les ha establecido que deben de estar al frente de la iglesia, son un complemento perfecto
en la iglesia para que crezca la iglesia espiritualmente. Son ellas las que están primero y muchas veces son las últimas que se van. Son ellas las que están ideando las actividades para la iglesia, para lo que es un refrigerio. En la mayoría son las mujeres. Gracias a Dios por las mujeres de las iglesias, hermanos. Amén. Que el Señor las siga bendiciendo, pero debemos analizarlo a través de la Biblia, no porque no tengan establecido que deban de estar al frente, no pasa nada, ustedes son importantes para el Señor. ¿Y sabe qué? Son tan importantes y también toman decisiones muy importantes. Lo mencionaba, en la iglesia el número de miembros son más las mujeres. Es decir, que cuando se hace una votación por algún diácono o por algún pastor, ¿quién está votando en una decisión importante también? Las mujeres. Son importantes porque son miembros del mismo cuerpo. Amén. Son miembros del mismo cuerpo. Y bueno, viendo en la escritura, observe, me llama y siempre me ha gustado este ejemplo de mujer en Hechos capítulo 16. Versículo 14. Entonces una mujer llamada, ¿cómo? Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, ¿qué estaba haciendo? Que adoraba a Dios. Estaba oyendo y el Señor abrió el corazón para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y ¿qué dice? Y posad. ¿Y nos obligó a qué? ¿Serán importantes las mujeres? No veo a Pablo que un hombre le haya abierto la puerta. No veo a Pablo que un hombre le esté rogando como lo hace Lidia. Imagínense qué importantes son las mujeres. Son más sensibles a la necesidad, son más cercanas al Señor, lo observamos. Dice la palabra en el versículo 14, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo le decía. Y miren qué sucede. Ella les abre su casa, les ruega que se queden. ¿Usted cree que no les habrá invitado a algún almuerzo? Pues imagínense. En verdad se ve, se percibe que las mujeres son un poquito más entregadas. En el versículo 40, después de que Pablo sale de la cárcel con Silas, Pablo estaba lastimado, estaba sangrando, estaba herido. ¿Y quién creen que lo abordó a Pablo? Una mujer. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa ¿de quién? De Lidia. Y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Amén. Gracias a Dios por las hermanas. El Señor les bendiga y les fortalezca y que sigan creciendo en la fe. Es decir, hermanas, hay un solo ejemplo en la palabra del Señor donde se nos habla que hubo una diaconisa. La palabra diácono significa servidor, y conociendo a Pablo, conociendo cómo era de estricto, ¿qué cree usted que pudo haber pasado ahí? Es posible que o había varones, pero no querían servir, había varones, pero no contaban con los requisitos que tenían que contar. ¿Es válido poner una persona, a un varón como diácono, aunque no, si no hay mujeres, aunque no cuente con los requisitos, será válido? ¿Qué cree usted? Claro que no es válido. Pero bueno, posiblemente Pablo encontró la forma, la madurez, la fe, el buen testimonio en una mujer. Y por favor, hablando de esa mujer, Romanos capítulo 16, versículo 1, es el único ejemplo que nos muestra la Biblia de una diaconisa. Y miren qué palabras dice el apóstol Pablo.
Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es ¿qué? Diaconisa de la iglesia de Cencrea. Es probable que no había varones que llenaran los requisitos para poder ser diácono. Y en un momento dado no está uno de alguna forma, si necesitan que sirvan a las mesas, pues adelante. Mas sin embargo, Pablo lo hizo, creo que como última opción, y no pasa nada, porque lo hizo como para el Señor y no como para los hombres. Si observamos el único ejemplo, pero en forma general, el patrón de Dios es que dentro de ese orden es que sean los varones quienes estén al frente enseñando en una iglesia. Amén. Ese es el liderazgo de la iglesia primitiva y no creo que en este último tiempo haya cambiado ese plan del Señor. Para que Dios bendiga a la iglesia tiene uno que sujetarse a lo que Dios ya ha establecido. Y bueno, por mencionar nada más, Efesios capítulo 4. La carta a los Efesios capítulo 4, versículo 11. Dice la palabra, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con cuál es la finalidad? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y algo que podemos observar, por favor, en el año 90, 95 después de Cristo, hay algo interesante, es que Dios le manda un mensaje a las iglesias. Apocalipsis 2, por favor. Y dice la palabra, dele lectura, por favor, al versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Cuando dice la palabra, escribe al ángel, se entiende que hace una referencia a los pastores de las iglesias que observamos en Apocalipsis. Es decir, que no creo que Dios haya cambiado el mismo orden. Dios ha establecido que sean varones, y si Dios lo estableció, pues es mejor la voluntad del Señor que la voluntad nuestra, hermanos. Amén. Así que el liderazgo en la iglesia primitiva, pues ya lo vimos a través de la palabra del Señor. Vamos a orar. Nuestro amado y buen Dios, te damos gracias, Padre, porque eres bueno, Señor. Gracias por tu palabra. Te rogamos y te pedimos, Señor, que bendigas a tu iglesia, que bendigas a cada hermano, Padre, a cada hermana, Señor. Todos son importantes, siendo, Padre, miembros del mismo cuerpo, Señor. Todos son importantes para usted. Muchas gracias, Señor, porque, Padre, a todos nos has dado dones, talentos diferentes, pero todos son para tu honra y tu gloria, Señor. Bendice a tu iglesia y, Padre, nos ponemos en tus manos, que tu nombre siga siendo glorificado. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén. Dios les bendiga, hermano.